Hola amigos de la informática, el día de hoy estaremos hablando sobre lo que es el lenguaje de programación MATLAB. Todos sabemos que este lenguaje se caracteriza por poseer muchos rasgos o por así decirlo, está relacionado mucho con lo que son las matemáticas, más que todo con lo que tiene que ver vectores y matrices. El día de hoy estaremos resolviendo un ejercicio en donde hablaremos sobre cómo está relacionado a la ingeniería química y explicando algunos de los comandos importantes que hay que tener en cuenta al momento de utilizar este lenguaje. Hola amigos, ¿cómo están? Entonces a continuación vamos a realizar un ejercicio que está relacionado mucho con lo que son las carreras que están dentro de la ingeniería o cualquier derivada de esta o relacionada, y vamos a realizar un ejercicio de integración numérica, lo cual es muy importante, un tema muy importante, ya que nos da la aproximación de una área y nos facilita muchísimo el trabajo y utilizar este tipo de métodos, ya que recordemos que se utiliza la integración numérica porque es imposible resolver una integral de otra forma. Entonces acudimos a esto y es mucho más fácil cuando lo utilizamos mediante un lenguaje. Como podemos observar, el primer paso que vamos a hacer es tener nuestra función. Utilizamos el comando function y vamos a ponerle el nombre a lo que sería nuestra función, que le vamos a poner el nombre de trap. Ahora, nuestra función, aquí dentro de nuestra función tenemos todas estas variables y g va a ser, como notamos acá, g va a ser nuestra variable que va a ser nuestra función, la función que vayamos a integrar. Ahora, dice de que tiene que estar entre comillas. Cuando vayamos a ingresar la función que queramos integrar o que vayamos a encontrarle el área aproximada, entonces tenemos que utilizar las comillas simples, como decimos acá. Luego, el a es nuestro límite inferior de la integral, b nuestro límite superior de nuestra integral y n sería la cantidad de intervalos que va a haber o que se van a calcular mediante el trapecio, método del trapecio. Ahora, tenemos acá que sería lo que, por así decirlo, la función del método del trapecio nos ayuda muchísimo. Esto que está acá sería la altura, lo que es b sería nuestro límite superior y a sería nuestro límite inferior de nuestra integral. Y entre n, que sería acá como está nuestra variable, que sería la cantidad de intervalos. Recuerden que este de acá se utiliza, eso es importante que sepan también, esto de acá que está aquí, que sería el porcentaje, se utiliza para dejar comentarios en este tipo de lenguaje. Y sobre todo también este comando que está acá es muy importante y es como el CLC o algo parecido así, porque este tipo de comandos lo que hace es cerrar las ventanas de las figuras de MATLAB que estén abiertas. Entonces utilizamos eso. Ahora, tenemos acá S, que va a ser una variable la cual va a ser, por así decirlo, una variable donde se vayan a ir guardando y almacenando los datos, por así decirlo. Ahora, finline, tenemos que finline sirve para crear una función en línea, o sea, una función que convierte, por así decirlo, una función que depende de x. Entonces, g va a ser nuestro dato, es el argumento de esa función, que va a ser el dato que va a estar cambiando constantemente, depende de qué función nosotros introduzcamos. Ahora, esto no va, porque ya lo tenemos arriba. Recuerden que es muy importante que pongamos los puntos y comas donde no querramos que vayan a aparecer las respuestas de cualquier comando, por así decirlo, para que no se repita y no se haga más bultoso, en otras palabras. Ahora, utilizamos esta función for, que sería, esto significa que al momento de que vayamos a calcular el área aproximada mediante el método del trapecio, y va a ser de donde va a empezar, como notamos acá. Y va a ser de donde va a empezar y n va a ser donde va a terminar, va a ser el número de intervalos que se va a crear, el fin, por así decirlo, de intervalos. Entonces va a empezar en 1 y va a terminar en un ejemplo, si queremos, nuestros intervalos son de 10, entonces hasta 10. ¿Y qué pasa acá? Acá tenemos lo que es nuestro método del trapecio. Esta fórmula es matemáticamente comprobada ya. Y como notamos, esta es la fórmula de acá a acá. Recuerden utilizarlo bien, lo que son los signos para separar y todo eso, para que no haya ningún error. Y ponemos más S. ¿Por qué ponemos más S? Ponemos más S porque dijimos de que este que está acá iba a ser para almacenar los datos. Esta que está acá, S, iba a ser para almacenar los datos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al momento, supongamos de que
y igual siempre va a valer 1. Y n, nuestro intervalo va a ser de 1. ¿Qué es lo que sucede acá? Lo que sucede acá es que esto que está acá se va a convertir en s. Va a convertirse en s, entonces nuestra respuesta de s, de nuestra área, va a ser 0. Pero ¿qué sucede si n vale 2? Entonces, cuando n valga 2, acá vamos a tener el valor de acá, del de nuestra primera área, de nuestro primer rectángulo, por así decirlo, va a ser igual a 0. Va a ser igual a 2, que es el intervalo, por así, a ver, ya le digo, aquí va a ser igual a 2, entonces nuestra área va a ser igual a 1, va a ser igual a 1, más la suma del área anterior, y así va a ir consecutivamente, va a seguir repitiendo ese ciclo, por así decirlo, entonces por eso se utiliza esto que está acá, porque se va a ir repitiendo ese ciclo. Cuando tengamos otro valor, por ejemplo, nuestro intervalo sea hasta 3, entonces se va a ir sumando el primero, más el segundo, más el tercero, y así vamos a tener un total de nuestra área. Ahora, tenemos acá f'F, esto significa que va a ser lo que se nos va a imprimir en la pantalla, por así decirlo. Este comando se utiliza para que nos dé la respuesta, y recuerden que siempre se utiliza utilizando paréntesis y lo que son comillas simples, para que nos aparezca el texto en la pantalla. Esto que está acá significa lo de nuestra función. Está ingresada entre caracteres, entonces por eso esto es un punto de localización. Y recuerden que como nuestra función se le tiene que ingresar comillas, recuerden eso, siempre hacerlo. Ahora, luego lo que sigue es nuestros límites de integración, que tenemos que nuestros límites de integración va a ser, por ejemplo, el número de nuestro límite, y va a tener 2 decimales y hasta 2 decimales también. Ahora, acá tenemos que nuestra área va a ser con 8 decimales. Esto que va a ser para el enter, y lo que sería nuestra función. Colocamos lo mismo que está acá, lo mismo en el mismo orden. Y esto que sería S, sería nuestra área aproximada, por así decirlo. Ahora, tenemos lo que sería, a ver, tenemos lo que sería nuestra gráfica, como notamos acá. Para lo que sería nuestra gráfica, utilizamos linspace, que es importante utilizarlo porque significa el intervalo, que el intervalo va de A hacia B y se va a dividir, por así decirlo, entre n subintervalos. Recuerden utilizar el punto y coma, que es importante. Y ahora y va a ser igual a eval, que significa evaluar la función en cada punto de G. O sea, en cada punto de G va a evaluarse esa y, porque depende de esa función, por así decirlo. Bar es para lo que sería nuestra gráfica, que nuestra gráfica bar significa que van para las barras, por así decirlo, de nuestro gráfico. Xlabel, que sería para el eje, por así decirlo, ponerle eje, título a nuestro eje. El Xlabel sería eje X, Ylabel sería nuestro eje y nuestro título, que sería el título que querramos ponerle a nuestro ejercicio, en este caso sería integración numérica. Y luego le ponemos color, y este R es el color que queremos. Por ejemplo, aquí puede ser, recuerden, los comandos es muy importante, pueden buscarlos en internet si no saben cuáles son, pero la mayoría de los comandos son las iniciales de los colores en inglés. Y luego vamos a darle a probar nuestra función. Entonces, al momento de que vayamos a probar nuestra función, tenemos que vamos a escribir, obviamente antes de que vayamos a darle correr, nos va a decir que la guardemos. Recuerden, también es importante mencionar eso, que al momento de guardar, con el nombre la tenemos que guardar con el mismo nombre que tenemos acá. Si aquí tuviéramos otro nombre, por ejemplo, tuviéramos trapecio, el nombre de acá, entonces las tenemos que guardar con ese mismo nombre de la función para que funcione, porque de lo contrario daría error. Ahora, venimos y ponemos trap, que sería el nombre de nuestra función. Depende de ustedes de cómo la pongan. Recuerden, entre paréntesis. Y ahora, recuerden que habíamos dicho que tenía que ser entre comillas simple la función. Entonces vamos a poner lo que sería nuestra función. Vamos a poner esta función exponencial. Y x, recuerden que como son vectores se utiliza con punto. A ver, x punto
elevado a la 2. Ahora, utilicemos bien lo que son los signos para separar bien todo eso y que no haya ningún tipo de problema. Ahora, ya tenemos nuestra función entre comillas. El siguiente paso sería poner nuestros límites de la función. Tenemos que sería 0, 1, y nuestros intervalos. Y ahora le damos Enter. Y aquí tenemos la integral de la función que va desde 0 hasta 1 es de tal. Y como notamos, acá tenemos nuestra función. El título de nuestra función, el eje Y, el eje X. Y eso es todo. Gracias por haber visto este video. Espero que haya quedado claro que este lenguaje es un lenguaje con un alto nivel y es importante en la industria de la ingeniería.